Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Claudia Guardiola Martínez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense en España. Un diplomado en Tanatología, Acompañamiento Emocional e Historia de las Religiones. Es gerente del movimiento Congruencia AC, que promueve y facilita la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Gracias. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta el día de hoy de poderlos acompañar en estas jornadas de bioética, específicamente con el tema de voluntades anticipadas. Me da mucho gusto y le agradezco al doctor Juan la invitación, y me da mucho gusto que sucedan estos foros para hablar de temas de bioética. ¿Por qué? Porque en la comunidad médica a veces el día a día hay tanto trabajo que hacer, tanto trabajo que despachar, tantos pacientes que ver, tantas cosas que hacer, que el día a día nos absorbe. Entonces es difícil darnos tiempo para de pronto reflexionar de manera consciente en temas de bioética. La realidad nos absorbe, la tecnología avanza, la medicina avanza, hay tantos avances que se pueden ofrecer que los avances ya nos están superando, y a veces la bioética, los temas de bioética nos quedamos cortos, ¿no? Es un campo tan amplio que toda la investigación se va al área de tecnología y de medicina. Entonces los felicito por darse el tiempo de estar aquí y por hacer estas reflexiones, y los felicito por organizar este ciclo de bioética, de jornadas de bioética. Yo les voy a hablar y voy a intentar ser muy breve y muy objetiva y fluida, porque vamos a hablar de temas legales y de voluntad anticipada, que es el tema de la jornada del día de hoy, y no quiero que sea tedioso. Entonces, cualquier comentario o duda, siéntense con la confianza de interrumpirme. Les voy a hablar un poco, seguramente ustedes ya conocen algo del contexto, les voy a dar un poquitito de contexto para avanzarlo rápido, y son conceptos que vienen en la Ley General de Salud, acerca de cuidados paliativos. Yo sé que ya han estado hablando de cuidados paliativos, el padre lo escuché hablar un poco sobre el cuidado paliativo a los pacientes, pero es importante decir que los cuidados en la ley viene definido qué son cuidados paliativos, y son los que se dan a los enfermos en situación terminal. Tienen por objeto salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal y garantizar la muerte natural en condiciones dignas a enfermos en situación terminal. Este concepto de la dignidad humana lo abordamos desde diferentes puntos de vista. El padre ya lo habló desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista médico, el concepto de la dignidad humana también es un concepto que tenemos presente siempre al momento de estar llevando a cabo el tratamiento y la interacción con el paciente. Siempre es una cualidad, una característica de todo ser humano, esa dignidad humana, desde el inicio de la vida hasta el final. Aunque sea un enfermo en situación terminal, aunque sea un enfermo en situación de agonía, aunque sea un enfermo que se encuentra inconsciente, su dignidad humana se encuentra intacta, y es nuestra responsabilidad, que estamos nosotros a cargo, salvaguardarla. Se establecen los límites entre el tratamiento curativo y paliativo en la Ley de Salud. Se determinan cuáles son los medios ordinarios y cuáles son los medios considerados extraordinarios para el mantenimiento de la vida, y los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y lo que se considera obstinación terapéutica. Brevemente les hablo de las definiciones, que son los cuidados básicos. Se refiere a la higiene, la alimentación, la hidratación y, en su caso, el manejo de la vía aérea. Y los cuidados paliativos es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, el control de dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Sí, los cuidados paliativos controlan el dolor físico, pero también atienden al sufrimiento emocional
del paciente. Entonces, cuando estamos hablando de un cuidado paliativo al final de la vida, sí es adecuado que intervenga la trabajadora social, que intervenga el padre o dependiendo de la religión del paciente. Esto es importante también, respetar la creencia religiosa del paciente, porque tradicionalmente nosotros o los familiares acercamos con la mejor fe, de la mejor voluntad posible, le acercamos el cuidado espiritual que nosotros profesamos. Pero si nuestro familiar o nuestro paciente profesa otra religión, intentar acercarle la ayuda espiritual que a él le dé consuelo en estos momentos de agonía. El enfermo en situación terminal es la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. En general así son las definiciones, luego hay precisiones de caso en caso. Y lo que se considera por ley obstinación terapéutica es la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía. O sea, que no reportan un beneficio real al paciente, simplemente alargan la vida y sabemos que el resultado, tarde o temprano, va a ser la muerte. La tendencia actual es a enfocarse a la calidad de vida del paciente, ya no tanto a que sea alargarle lo más posible, sino enfocarnos en la calidad de vida, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que están recibiendo cuidado paliativo. Ya el enfoque debe ser al control del dolor y al control del sufrimiento. En cuanto a los derechos del enfermo, recibir la atención médica integral, ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica, dejar voluntariamente la institución de salud si él así lo desea. El paciente debe poder ejercer la voluntad de retirarse del tratamiento. Para esto, debería de contar con toda la información necesaria para poder tomar la decisión sobre su propio tratamiento. Recibir un trato digno y respetuoso profesional, procurando preservar su calidad de vida. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamiento por los que puede optar. Estas van íntimamente relacionadas, porque ¿cómo le vamos a dejar al paciente dejar voluntariamente la institución, interrumpir su tratamiento, si no cuenta con la información para tomar una decisión informada? Entonces, van íntimamente relacionadas todas. ¿Puede el paciente optar por recibir cuidados paliativos en su domicilio o en la institución? A veces se complica porque el control del dolor en etapas muy avanzadas es difícil llevarlo al domicilio. Pero si se le puede dar la opción al paciente, la puede tomar. Y puede designar a algún familiar o representante legal para el caso de que esté impedido a expresar su voluntad. Este lo haga en su representación. Recibir servicios espirituales cuando lo solicite y los demás que las leyes vayan señalando. Las leyes constantemente se están actualizando en estos sentidos. Como les digo, los temas que rozan en bioética van un poquito atrasados con los avances que ya estamos aplicando en procedimientos, en tecnología y en medicina. Entonces a veces hay lagunas legales que no está regulado el uso de ciertos o medicamentos o tratamientos o momentos del tratamiento. El paciente en situación terminal mayor de edad y en uso de sus facultades mentales tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y al inicio del tratamiento estrictamente paliativo, dependiendo su padecimiento y dependiendo su condición. Es decir, la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad y únicamente enfocarse a la disminución del dolor o malestar, es decir, a la evolución natural del padecimiento, es decir, a recibir cuidado paliativo en la recta final de su vida. Pero ¿cómo va a dejar el tratamiento? Pues es su derecho. Si está informado, puede optar por eso. No significa abandonar al paciente en ningún momento. Significa darle información y darle opciones para el control del dolor en esa etapa de su vida, buscando la mejor calidad de vida. Hay que proporcionar toda la información que el paciente requiera para que pueda tomar su decisión libre e informada.
Obviamente, y eso es algo que se pide y se hace en todas las instituciones de salud, es el consentimiento informado, en donde ahí el paciente sabe cuáles son los riesgos del procedimiento al cual se está sometiendo. Hay que informar al enfermo cuando el tratamiento curativo no está dando resultados. Eso también es un deber del médico tratante. Mantener informado al paciente de lo positivo, del progreso, pero también cuando el tratamiento no está dando el resultado. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tomar su decisión, apoyado en su familia. Informar al enfermo sobre las opciones de tratamientos que existen de cuidados paliativos si es que ha llegado ya a esa etapa. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto a tratamiento curativo y cuidados paliativos, y una vez que se le hayan explicado las consecuencias. Garantizar que se brinden los cuidados básicos al paciente, los que veíamos al principio, de higiene, comodidad, todos esos cuidados básicos en ningún momento se interrumpen. Y procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida del paciente. Hay que hacer saber al enfermo inmediato y antes de su aplicación si el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas tenga como posible efecto secundario disminuir el tiempo de vida. Es común que el uso de algunos medicamentos para el control del dolor como efecto secundario puedan causar el acortamiento de la vida. Se debe informar al paciente de este posible riesgo. Sin embargo, la comunidad médica acepta que el beneficio de la aplicación de estos medicamentos es mayor que el no uso de los medicamentos en esta etapa, en la etapa de cuidado paliativo. Los médicos tratantes pueden suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal, aun cuando con ellos se pierda el estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor. Ahí siempre el objetivo primordial es el bienestar del paciente, no es acortar la vida. Eso es un efecto secundario colateral que reporta que es más importante el bienestar del paciente, y en ese momento dado es la decisión que se debe de tomar. Por eso es una decisión que siempre deben de tomar los médicos tratantes. Podrán hacer uso, de ser necesario, de analgésicos del grupo de los opioides. En ningún caso se suministrarán tales fármacos, esto es lo que les digo, con la finalidad de acortar o terminar la vida del paciente. En tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales. Nunca el objetivo es en sí mismo acortar la vida. El objetivo es darle calidad de vida, comodidad, control del sufrimiento, control del dolor. Como posible efecto secundario puede suceder unas horas, unos días, pero estamos hablando de pacientes en situación de agonía o de pacientes terminales. Los médicos tratantes en ningún caso, por ningún motivo, implementarán medios extraordinarios al enfermo en situación terminal sin su consentimiento. Es importante informar qué se le va a hacer y cuáles son los resultados. Esto viene en la ley. Estos son extractos de cómo vienen los artículos en la ley. Y en México, como saben, está prohibida la práctica de la eutanasia, que es un homicidio por piedad, así como el suicidio asistido. Es decir, esto es un poquito de contexto, porque vamos a hablar ahorita de voluntad anticipada. Entonces a veces la gente se confunde y dice, en la voluntad anticipada puedo pedir que me dejen morir o que me adelanten la muerte. No, señor. Por ley en México esas prácticas están prohibidas. Ni el suicidio asistido, ni la eutanasia, por ningún motivo, ni aunque el paciente lo pida. Esto trae consecuencias graves y además está penado en el Código Penal, o sea, lleva castigo corporal, lleva cárcel para el que participe en estas prácticas. Brevemente les quiero hablar de algo, antes de tocar el tema de voluntad anticipada. Hay un tema que nos va a servir a todos en nuestra vida personal. Cuando se acerca el final de la vida, a todos nos agobia el saber si tenemos o no nuestros asuntos en orden, nuestros asuntos legales, materiales. Así como cuidamos lo espiritual, estar en paz, cerrar ciclos, pedir perdón, liberarnos, para irnos ligeritos,
es algo que los pacientes suelen hacer, aligerar su carga. También les preocupa si están o no están en orden sus asuntos materiales. Entonces, les quiero compartir algunos puntos importantes. Deudas pendientes, hipotecas, deudas de dinero, las pensiones, las rentas. ¿Saben los seres queridos qué bienes inmuebles posees? Inversiones y cuentas en el banco. Todas estas cosas, a veces nosotros llevamos excelente control de nuestra vida, pero nadie sabe. Ni mi esposo, ni mi hermana, ni mis hijos, ni mis padres saben que tengo un ahorradito en Santander y que yo voy y le echo dinerito cada mes. Y nadie sabe. Y si algo me pasa y si yo me muero, aunque le haya puesto ahí el beneficiario, el banco no va a ir a preguntar, oigan, hace mucho que Claudia no viene al banco, ¿está bien? ¿O qué le pasó? Déjenme les entrego el dinero al beneficiario. No va a pasar. Entonces es importante, aparte de tener los asuntos en orden, que alguien de nuestra confianza sepa dónde está una copia del estado de cuenta, una copia de la póliza de seguro, una copia de la casa, de las escrituras, una copia del testamento y cómo quiero que manejen las cosas. Pólizas de seguros por gastos de médicos mayores. A veces la familia no sabe que han estado pagando seguro de gastos médicos mayores y no lo utilizan. Y es un gasto que hicieron toda la vida y no se utiliza. Seguros de vida. Hay gente, señores, casos reales de señores que pagaron su seguro de vida pensando en dejar muy bien a su familia cuando ellos falten, pero la familia, la esposa, los hijos no saben o no reclaman el cobro de esa póliza. Entonces, aunque se haya hecho la inversión con muy buena intención, eso nunca se recupera. Están en orden las escrituras de los bienes. A veces hay juicios pendientes, intestados desde hace varias generaciones y están ahí atoradas las casas. Estas son preguntas que a la gente, cuando están enfrentando ya el final de su vida, les entra el apuro por quererlos resolver. Entonces están buscando asesoría legal último minuto. Lo ideal es que estemos en orden desde que estamos bien, desde que estamos sanos y desde que nosotros mismos podemos decidir con tranquilidad qué queremos hacer. Igual el sitio de la sepultura, los servicios funerarios, hay testamento. A veces tenemos ya pagados por adelantado los servicios funerarios, pero no le decimos a nadie. Y la familia al final está tan mortificada y tan agobiada que no quiere saber nada y van y vuelven a desembolsar. Eso pasa muchísimo y es un negocio redondo y las funerarias lo saben y por eso siempre nos quieren vender el servicio por adelantado, porque muy probablemente no se va a reclamar. Bueno, yo les recomiendo a todos, desde ya, que pongamos en una carpeta nuestras cosas en orden y le digamos a alguien de nuestra confianza, tengo en este cajón o en este archivero una carpetita con documentos si se llegan a ofrecer. Y ahí le dejamos, si tenemos testamento, un original o una copia. Un original o una copia del acta de nacimiento, una copia de mis identificaciones, el IFE y el pasaporte. Si estás casado, original del acta de matrimonio, original del acta de defunción del cónyuge, si es que aplica. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos o estamos en el hospital y ya fallecemos o fallece el enfermo, vamos a necesitar, por ejemplo, un acta de nacimiento y una identificación para la expedición del certificado de defunción. Y entonces empiezan los hijos, tú la tienes, no tú la tienes, no tú la tienes, no yo, no, mamá la guardaba, ¿dónde? Pues no sé. Y están mortificados, tristes, acongojados, pasando por ese momento, ese periodo que a todas las familias las desgusta, y encima tienen que irse a la casa a buscar, a ver en qué cajón están los papeles. Tengámoslo listo, una copia. Rápidamente la identificas en el momento que se necesita, agarras todo el folder y se acabó el problema. Número de afiliación al Seguro Social, CURP, estado de cuenta de Afore, todo lo que
queramos ponerles para que sepan qué inversiones tenemos, qué papeles necesitamos, copia de las facturas, originales de las facturas del carro. Quieren vender el carro y quién sabe dónde está la factura. Quieren vender el reloj, quién sabe dónde está la factura, etcétera. Pueden incluir en esa carpeta cualquier documento que crean conveniente que tus seres queridos reciban o que les pueda ayudar a rastrear las inversiones, las cuentas o cosas. Bueno, estas es unas consideraciones sobre el certificado de función que me voy a adelantar un poco para llegar a la parte del testamento. Aquí quiero detenerme tantito para hablar de lo recomendable que es testamento, tener testamento. En Nuevo León se ofrece el servicio de testamento a bajo costo en el Palacio Municipal de Monterrey. Para todos, y es solo para Monterrey, es algo que preguntan. Es que yo no vivo en Monterrey, yo vivo en Santa Catarina, o vivo en otro. Es para todos los municipios del área metropolitana. Por eso dicen que septiembre es el mes del testamento, sale a muy bajo costo. Igual se puede tramitar ante cualquier notario público y en el mes de septiembre también dan descuento del precio habitual en sus honorarios. Entonces, nada nos cuesta hacer un testamento general. Si quieren nombrar un solo heredero universal o varios herederos por partes iguales, pero eso nos quita muchos problemas y a nuestra familia les quita muchos problemas. Y para nosotros no es un trámite complicado, pero lo que sí es un trámite complicado es resolver un juicio de intestado. O sea, cuando no se sabe quién es el heredero legal de una propiedad, de un bien inmueble. Sobre todo a eso nos referimos, sobre todo a las casas o a los terrenos, que ya van varias generaciones que mueren intestados y ya hay un montón de primos y de tíos y ya nadie sabe de quién es, y las familias se pelean, se fraccionan por temas materiales, que no vale la pena, no vale la pena. Podemos ponerlo todo por partes iguales y es fácil y queda listo. Entonces aprovechen septiembre, mes del testamento. Es muy confiable. Sí, es confiable. Trabajan con notarios. En realidad el trato que dan en el municipio es el mismo trato que daría un notario. De hecho, tienen que ser testamentos genéricos. Lo que no podemos ir a hacer en el municipio es hacer un testamento muy detallado, con clausulado elaborado. Eso no, eso te dicen, vaya usted con su notario. Pero para testamentos genéricos, es decir, mis 3 hijos o todo para mi esposo si yo muero, y si él muere, todo para los hijos, que son tal y tal. Ese tipo de testamento te lo hacen en el municipio así, y es un testamento, digamos, genérico, normal, de decir todos por partes iguales, heredero universal. Yo cuando entré a trabajar al seguro, yo le compré la casa a mi mamá, pero no completaba con unos puntos, me faltaba un adicional como de mí, ¿verdad? Entonces se puso mi hermana, pero prácticamente yo soy la titular, ¿y cómo le voy a hacer? La escritura, ¿a nombre de quién salió? Está el nombre mío, yo soy la titular, pero aparece mi hermana como cotitular. Es una copropiedad. Bueno, legalmente, cuando hay 2 propietarios en la escritura, son copropietarios. Los dos, digamos, los dos comparten el derecho de propiedad sobre ese bien. Hay que arreglarlo a la hora de hacer los testamentos, cada quien, cómo van a quién va a heredar. Los hijos de una, los hijos de la otra, o todos juntos. Por eso les digo, si no arreglan, en este caso, por ejemplo, que es una copropiedad, está la casa, están las escrituras a nombre de 2 personas. Si ninguna de las 2 personas tiene testamento y las 2 personas fallecen, ¿quién tiene derecho? Por ley van a tener exactamente igual derecho los hijos o herederos legales de las 2 personas. Entonces, si son 3 hijos de una y 3 hijos de otra, son 6 primos que van a compartir la propiedad de un bien.
Y si esos 6 hijos, cada quien tuvo 2, y ellos fallecen y en esa generación no se arregla nada, cada quien tuvo 2, son 12 herederos por partes iguales. Si uno tiene 2 y otro tiene 1, entonces es por estirpes. La ley nos dice cómo van heredando por estirpes. Entre los 2 hijos se dividen esa parte proporcional y el otro le toca para el otro, exactamente. Pero esta complicación tenemos que ir con un juez para que nos aclare a quién le corresponde la propiedad y qué necesidad de heredarles ese problema a los primos que se van a pelear. Porque si tú nunca ibas, yo siempre iba, yo pagué la luz, yo pagué el predial, etc. Mejor evitar eso con un testamento sencillo, por partes iguales, herederos por partes iguales, o heredero esta persona, y se acabó. Este bien se hereda en esta persona, y se acabó. Y nadie, un testamento en firme es muy difícil de impugnar, entonces eso nos va a ahorrar a nosotros desgaste y a la familia también, desgaste emocional y desgaste económico. Bueno, hablando específicamente de la voluntad anticipada, esta es una figura nueva que se introduce en la legislación mexicana en la última década. En México es un país en donde estamos empezando a hablar de estos términos. En Europa, en Estados Unidos, ya llevan más años, más tiempo manejándolo, pero aquí estamos ya trabajándolo. Y se llama voluntad anticipada o testamento vital. Es un documento con indicaciones anticipadas que realiza una persona en situación de lucidez mental. La voluntad anticipada o testamento vital no se otorga ya cuando está en agonía la persona, porque ya no puede ejercer su voluntad. Tiene que ser cuando estás en pleno uso de tus facultades mentales. Así como haces tu testamento de tu casa, puedes hacer tu voluntad anticipada. Tiene indicaciones que se realiza una persona en situación de lucidez mental para que sea tenido en cuenta cuando, a causa de una enfermedad u otro evento, y encontrándose en una condición física o mental incurable o irreversible y sin expectativas de curación, ya no le sea posible expresar su voluntad. ¿Cómo quiero que manejen mi tratamiento llegado el momento que yo estoy inconsciente, o que yo no tengo lucidez, o que yo no estoy en posibilidad de expresar cómo quiero ser tratada? Dentro de este documento de voluntad anticipada se tiene que incluir el nombramiento de un representante legal que servirá como interlocutor del paciente con el médico para procurar el cumplimiento de las instrucciones que el paciente previamente dio. Por tanto, la existencia del documento evita la amplitud de interpretaciones que pudieran darse tanto por los profesionales médicos como por los familiares y hace valer la posición del paciente. El interlocutor debe ser alguien de confianza, alguien con quien nosotros hayamos hablado libremente, sin penas, del tema, alguien que conozca nuestra voluntad. Algo que nos pasa mucho en la cultura mexicana es que nos da mucho miedo hablar de la enfermedad y de la muerte. Eso lo compartimos todo, el miedo a la muerte y a la enfermedad. Entonces empieza a salir el tema en la familia y luego, ay, cállate, no lo invoques, lo estás invocando, no hay que hablar de esos temas. Y entonces está la mamá, es que mi hijita, cuando yo falte, no, ni digas mamá, ni hables de esos temas, porque lo invocas. Entonces realmente no damos la oportunidad de que se comparta o se comunique nuestras últimas voluntades y nuestros deseos de cómo llevar nuestros últimos momentos, porque nadie sabemos cómo nos va a tocar. A lo mejor nos toca fulminante, bye, pero a lo mejor nos toca una convalescencia, una enfermedad, una agonía larga. ¿Cómo quiero que me traten ahí? ¿Qué mejor que dejarlo dicho con plena lucidez mental? Y así como en lo material nadie queremos heredarle problemas a nuestra familia, de litigios, de quién se queda con la casa, igualmente a la hora de tomar decisiones de tratamiento, los hijos se pelean porque está el que quiere
que estén alargando la vida lo más posible de la mamá o del papá, y está el otro hijo que piensa radicalmente lo contrario y dice, ya no le hagan nada, que si se va a morir, que sus últimos días los pase en paz, los pase tranquilos, los pase con calidad de vida, contrólele el dolor, doctor. Y luego llega el otro hijo y dice, no, doctor, póngale, quítale, como que no le van a hacer nada, opérelo, chéquele. Entonces dices tú, tan hijo es uno como es otro, entre ellos se pelean, el paciente está ahí, en medio ya no sabe ni qué hacer, el paciente a veces entrega el control de su tratamiento a su familia, lo que digan los hijos, y los hijos se pelean. Entonces, para evitar que sucedan estas situaciones en las familias, en que ya de por sí son momentos muy pesados y muy dolorosos, hasta para el que está más preparado a enfrentar una enfermedad terminal, es difícil. En cualquier familia, sacude, entran en crisis. Entonces intentemos aligerar si es que nos vamos a presentar en esa situación. Por eso estas herramientas, por eso está la herramienta de voluntad anticipada, que el paciente decida por sí mismo desde antes de que se encuentre en la situación de tomar la decisión crítica y que no la tengan que tomar otras personas por él. Estos son los estados que ya cuentan con la ley de voluntad anticipada: DF, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León también. Ya hace un par de años se presentó el proyecto y ya se encuentra. Pero todavía no entra en vigor, pero ya tenemos el proyecto de ley de voluntad anticipada, que realmente todas las leyes de voluntad anticipada en todos los estados son muy parecidas, sino que iguales al proyecto del Distrito Federal, de la ley del DF. Entonces, si conocemos la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, podemos decir que básicamente conocemos las leyes de todos los estados en voluntad anticipada. ¿En qué consiste, según la ley, en qué consiste un documento de voluntad anticipada? Consiste en un documento público suscrito ante notario, así como un testamento, es una voluntad anticipada, en el que cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de no someterse a medios, tratamientos y o procedimientos médicos que propicien la obstinación médica. Esta es la definición de la ley. Artículo 3. Obstinación médica. Nos vamos a remitir a la definición que viene en la Ley de Salud. Es decir, el uso de medidas extraordinarias para el soporte de la vida. Medidas extraordinarias son medidas invasivas más allá de los cuidados básicos. Los cuidados básicos, esos, recuerden que hablábamos que se deben mantener siempre. No estamos hablando de retirar cuidados básicos. Medidas extraordinarias son medidas invasivas adicionales para el mantenimiento de la vida de manera artificial. Específicamente a eso se refiere. Artículo 3, fracción 12. Obstinación terapéutica es la utilización innecesaria de medios, instrumentos, métodos médicos para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. Cuando decimos, cuando no reporta ningún beneficio para el paciente, sabemos de antemano que el resultado va a ser el mismo. Sí. Y también nos define que es ortognasia. Y la inclusión de estos términos en la legislación son novedades, para bien, porque en México ya estamos hablando de muerte correcta, de muerte digna. Distingue entre curar y cuidar sin provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos o procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados paliativos, las medidas mínimas ordinarias y tanatológicas y, en su caso, la sedación controlada. Hace unos años había controversia
sobre la sedación terminal o la sedación controlada. La ley apoya y soporta a criterio del médico tratante la utilización de esas medidas y no se consideran eutanasia ni suicidio asistido, son dos cosas completamente diferentes. Aquí estamos hablando del bienestar del paciente, de su calidad de vida y de su dignidad humana. Bueno, por mi parte, esta es la información que les quería compartir. Está el doctor. No sé si haya alguna duda y con mucho gusto, si alguien está interesado en el material, se los puedo compartir a través del doctor. Pues le damos las gracias a la licenciada Claudia, realmente nos está abriendo, ¿verdad? Ahorita le preguntaba yo a la enfermera lo que tenemos en el sindicato todos, que es el testamento, pliego testamentario, y que nadie le hacemos caso al pliego testamentario, y es algo, ahorita usted lo dijo, tenemos que estar conscientes de que hay cosas que tenemos y que debemos reclamar. Nosotros dentro como prestación sindical tenemos un pliego testamentario. Yo en lo personal no sé ni dónde lo tengo, ni cuándo lo tengo, ni cómo lo tengo, ni a nombre de quién, no, mi nombre sí, a nombre de mi esposa, pero no sé ni dónde está, ni qué tengo que hacer, ni qué, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos de nosotros como trabajadores del IMSS dejamos las cosas y no como trabajamos en el IMSS, toda la gente. Como usted dice, oye, prepárate, espérate, no estés echando la sal porque me lo estás invocando. Entonces yo creo que lo que menciona la licenciada y en relación a la cuestión de voluntad anticipada, pues sí, realmente hay un proyecto ante el Congreso. Ahorita el clúster de bioética estamos trabajando en una presentación también para que se pueda dar este punto desde la situación de legal, que se autorice ya como ley, la ley, que sea una ley de voluntad anticipada, ¿verdad? Y esperemos que pronto sea esto. Lo bueno es que estamos dando nosotros difusión. Yo les comentaba, iniciada al inicio, de que hay mucha confusión. La gente pensaba que la ley de voluntad anticipada tiene que ver con la eutanasia y que tiene que ver pero no, realmente es una situación de lo que nosotros queremos. Ahorita se los dije hace rato, conscientes, decidir conscientemente lo que no queremos que nos hagan inconscientemente. Eso es la voluntad, ¿verdad? Le agradecemos mucho, licenciada. Hizo un esfuerzo bien grande.